Un saludo a todos los que estáis ahí. Me he quedado un poco abrumado la gente que se ha apuntado. Muchas gracias. Y nada, estaba un poco preocupado porque cuando me dijeron los compañeros de hacer el webinar, digo, bueno, pues en 15 minutos me lo he ventilado. Pero la verdad es que me he puesto a hacer diapositivas y me han salido un montón. Vale, no os asustéis, que he intentado que sea muy gráfico todo, incluso algún experimento, algún vídeo, pero es largo. Entonces, sin más preámbulos, paso a contaros. Voy a ir muy rápido al principio para la parte central, que igual es la más interesante, que es un poco más técnica, pero técnica un poco porque os voy a explicar un poco algunos detalles de dentro de lo que hay detrás de QuickOAS. Igual ahí necesito explayarme un poco más para, bueno, pues, para explicarlo bien. Entonces, bueno, pues nada, al principio voy a ir un poquito rápido. ¿Vale? Venga, voy allí. Lo primero os doy un vistazo de lo que vais a ver en el webinar. Nada, en una diapositiva os voy a contar lo que es QuickOAS, por si alguien todavía no sabe o se encuentra con el vídeo cuando esté en YouTube o lo que sea. En 2 pinceladas también os voy a decir la historia y la motivación de QuickOAS, por qué nos hemos metido en este proyecto. La sección más grande del webinar va a ser las ventajas respecto al EFE y la clema. Y luego ya os voy a comentar brevemente un par de accesorios muy interesantes que tiene QuickOAS, que pueden ser de utilidad en vuestro día a día. Y al final, pues si no me he liado y no nos hemos ido mucho tiempo, pues repasaremos la guía de uso, porque aunque no tiene ninguna complejidad el pelado y la preparación del cable, al ser nuevo hay un par de detalles que sí me gustaría comentar. Vale, pues siguiente. ¿Qué es QuickOAS? Si tuviera que explicar en una frase, si me detienes 10 segundos para explicarlo, pues esta es la que me ha salido. Es una conexión de calidad para cables coaxiales que ahorra tiempo y dinero. Es muchas más cosas, como vamos a ver durante el webinar, pero bueno, eso es lo que mejor resume, ¿no? Habéis visto que he resaltado lo de ahorra tiempo y dinero porque es un poco la fortaleza de QuickOAS, su rapidez. Pero también he resaltado lo de la calidad porque, bueno, cuando abordamos el proyecto no queríamos que fuera un conector o un sistema de conexión rápido, pero que no fuera bueno, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso lo he resaltado. Como vais a ver luego, yo creo que hemos cumplido el objetivo. Aprovecho ya también para, bueno, pues como una imagen vale más que 1000 palabras, pues he puesto, aunque todos lo habréis visto, tenemos una pequeña versión del famoso vídeo que hicimos comparando el montaje de los tres. Es más rapidito, lo voy a poner por si acaso alguien, bueno, pues es lo que he dicho, no lo ha visto, pues lo vemos rápidamente, que son 40 segundos. No sé si se oye el sonido? Bueno, yo no lo oigo, no sé si lo estáis, bueno, de todas formas es una musiquita. Básicamente es el mismo vídeo que tenemos en YouTube, que dura 2 minutos y pico, pero bueno, este lo hemos acelerado. El montaje del EFE y la clema, bueno, pues 1x4, 2x3 para comparar. Bueno, ahí está el resultado. Vale, pues este vídeo prácticamente con esta diapositiva, prácticamente cualquiera que haya visto esta diapositiva ya sabe en un 80% lo que es QuickOAS. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle, ¿vale? Siguiente punto es la historia y motivación de QuickOAS. Este capítulo es muy cortito, dos diapositivas o 3, simplemente para dar un poco de contexto y entender por qué nos hemos metido en un proyecto importante como este, bueno, pues con el cable coaxial que parece que está sufriendo el empuje, bueno, parece no, está sufriendo el empuje de otras tecnologías, bueno, la fibra y tal, y bueno, pues ahora veréis, todavía creemos que le queda recorrido. La motivación de esto fue que, si te fijas en otras industrias, las conexiones rápidas, siempre que se puede, allí donde se pueda ahorrar algo de tiempo, se implementa, ¿vale? Entonces, a mí me gustan estos dos ejemplos que os he puesto aquí también en un vídeo de 15 segundos. Si veis, no sé si conocéis, si habéis trabajado alguna vez con aire a presión, con compresores o lo que sea, esa conexión es de aire, es rápida, es fiable, no se escapa nada, y ya habéis visto, eso es lo que se usa. La conexión eléctrica, eso es un mecanismo que todos tenemos en casa o habréis instalado, por supuesto.
conexión rápida también. Bueno, ¿y qué pasa con el cable coaxial? Pues que no había, ¿vale? Entonces, la reflexión que hicimos, joder, si las necesidades de los instaladores en esencia son las mismas. El que instala aire lo que quiere es hacer su instalación y marcharse a casa o seguir trabajando. El que instala electricidad, el mecanismo, pues lo mismo. Y el instalador de telecomunicaciones, pues lo mismo, lo que quiere es conectar y largarse. O sea, cuanto más rápido, mejor. Entonces, ¿por qué no existe? Pues la principal dificultad, o sea, la principal razón es que, bueno, pues que tiene cierta dificultad. Aquí estas fórmulas que he puesto simplemente, pues bueno, para enfatizar que no es una conexión de un cable coaxial no es tan sencilla como una conexión de un cable eléctrico. ¿Vale? Sin más, es la única fórmula que va a salir en todo el webinar, sin más, y la he usado un poco para ilustrar esto. Entonces, eso unido a que echábamos un vistazo y veíamos que en los últimos 40 años apenas se ha hecho nada en la conexión de cable coaxial, ojo, para instalaciones de televisión. Estamos hablando siempre de eso. Hay coaxiales de audio, que eso es otra guerra. ¿Vale? Entonces, como veis ahí, bueno, los más viejos del lugar recordaréis el cable de 300 ohmios, las abrazaderas famosas que hasta los 80 y bien entrados los 90 se veían por ahí. Y bueno, en la práctica, en los últimos 30-40 años, lo que ha habido aquí es el F y la clema en los pasivos. No sé cómo se lo reparten en el mercado, pero bueno. Entonces, este era el escenario, lo que habéis visto en la industria y lo que se ha hecho en telecomunicaciones para distribución de televisión. Entonces, bueno, pues lo que concluimos es que había una necesidad de mercado. Había cierto, bueno, si éramos capaces de hacerlo, había cierto hueco. Entonces, bueno, pues bien entrado 2018, arrancamos un proyecto con 3 líneas maestras, muy claras, no había grandes historias, que eran estas. Era hacer una conexión rápida, bueno, pues en el sentido que habéis visto, pero ojo, que el resto de características fuera igual o mejor que lo que existe actualmente, porque si hacemos una conexión rápida y luego resulta que, bueno, pues que el conector no funciona bien o el sistema no funciona bien, pues no hacemos nada, ¿vale? Y por supuesto, lo que siempre está ahí, que tenía que salir a un precio de mercado, que el mercado pueda absorber, ¿eh? Porque hay soluciones ingeniosas pero claro, no puede ser a cualquier precio, ¿vale? Entonces, bueno, pues arrancamos con el desarrollo de la idea en entrado 2018. Este es una foto real de uno de los docenas de bocetos. Ahí ya se empieza a intuir la forma que iba cogiendo, ¿no? Cuando tuvimos un concepto que era ya funcional, se hicieron prototipos, se vio que funcionaba, que tenía, bueno, que era fabricable y podía salir a un precio competitivo. Bueno, pues lo registramos en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y bueno, actualmente estamos pendientes de una patente internacional. ¿Vale? Y el siguiente paso ya fue la industrialización y comercialización, que es donde estamos ahora. Bueno, y es un proyecto de bastante enjundia que, bueno, ha ido bastante rápido. No contábamos con una pandemia mundial, pero bueno, lo que ha tocado y lo capearemos como podamos. Pero bueno, decir solo que ha ido todo bien, todo está funcionando como vais a ver y ya hay aunque os muestro aquí siempre la foto que he usado para el webinar, es casi siempre del mismo dispositivo, esto se ramifica y lo estamos implementando en un montón de dispositivos nuevos, ¿vale? Vale, este era un poco el contexto. Ahora ya estamos listos para pasar a donde igual me voy a extender un poquito más, espero que no se os haga muy, bueno, muy aburrido, ¿eh? Lo he intentado, explicar la mejor manera de que valoréis, entendáis qué es Quicoas y decidáis usarlo, que es un poco lo que pretendemos, es compararlo con respecto a las otras opciones que hay, que son el F y la clema, ¿vale? Pero he ido un poco más allá y lo que he intentado es que no me creáis a mí, sino que todo lo que yo os diga, que lo podéis comprobar vosotros, ¿vale? Este cuadrante es un poco yo lo que he hecho es coger 8 características de relativa importancia de cada una de las conexiones, bueno, de las conexiones en general, y compararlas, ¿vale? Y esa es la foto que me sale. Es una clasificación muy, muy sencilla, ¿vale? Comparo los 3 y el mejor queda en verde, el que peor queda en rojo y en el medio queda en amarillo, ¿vale? En algunos casos es indiscutible, como puede ser el caso de la rapidez
es indiscutible que QICoas es más rápido, el F es el más lento y la clema queda en el medio. El tema de la comodidad, pues quizás pues es más opinable. Esto no es simplemente un guión y, bueno, pues cada uno que opine lo que quiera, ¿vale? Lo que he intentado, como os decía, es que podáis comprobar que lo que yo os digo es, bueno, es cierto, o si no es cierto, pues lo podéis tomar vuestra propia decisión, ¿vale? En algunos casos es muy fácil. Por ejemplo, para la rapidez solo necesitáis un cronómetro y hacer la prueba y vosotros mismos decidís. Para el comportamiento en RF y el blindaje, pues ha sido un poco más complicado. Lo he simplificado de manera que yo creo que, bueno, que os pueda ser de utilidad y podéis ser capaces vosotros mismos de valorar bueno, y de compararlo con vuestro criterio, no porque lo diga yo, ¿vale? A ver si lo hemos conseguido. Vale, esta es la diapositiva en la que menos tiempo voy a estar, porque es la más obvia. Siendo la más importante, es la más obvia y es que no merece la pena ni perder un minuto, ¿vale? El tiempo de instalación es 5 veces más rápido que el F o más. Que uno dirá que es 4, otro dirá que es 6. Bueno, lo que sea, ¿eh? Lo que es innegable es que es el más rápido. Esa es la clasificación que sale y ya está. El F es el más lento y la clema lo habéis visto en el vídeo y podéis hacer la prueba vosotros mismos, ¿vale? O sea que en este pasamos. Sin herramientas ni consumibles. Bueno, pues aquí, bueno, lo primero es que sí que hace falta pelar el cable. Eso, hicimos algún intento, incluso muy ambicioso, de conseguir que no hiciera falta pelar el cable, pero bueno, no cumplíamos, ninguna de las ideas que nos ocurría cumplía con los criterios que os he dicho, los requerimientos que os he dicho al principio, que era que saliera a un precio de mercado y que las prestaciones fueran por lo menos tan buenas como lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, enseguida nos mandamos esto y, bueno, pues el QICoas tiene en común con la clema y el F que hay que pelar el cable, ¿vale? Bien. Entonces, bueno, lo de herramientas y consumibles no es solo... Tiene más importancia de lo que parece porque no es solo el hecho de... bueno, pues de poder presumir de que no necesito herramientas ni consumibles. Es en esas situaciones en las que igual estás en una instalación y vas a echar mano de los conectores y se te ha acabado y lo tienes en el coche, que lo tienes a 500 metros, o el compañero no ha traído la herramienta, o te encuentras con un cable que no encaja con el conector, o bueno, esas cosas, esas pequeñas cosas que pasan de cuando en cuando. Bueno, pues con QICoas en principio no vas a tener ese problema, ¿vale? Eso es un poco el valor que le damos nosotros. La clasificación que nos sale, pues obviamente QICoas, como no lo necesita, pues es el que queda, bueno, pues mejor clasificado. El F, por definición, necesita un consumible, que es el propio conector, y la clema, bueno, pues necesita este destornilladorcito. Bueno, no es grave, pero bueno, pero es así. Vale, otra característica para comparar es el espacio. Lo primero hay que decir, aquí el que gana es la clema. Eso no hay duda. De hecho, creo que es el único punto verde que se lleva en toda la comparativa, ¿eh? Pero me he centrado aquí porque el F es importante, bueno, lo sabréis sin duda, pero por si acaso yo lo recalco, cuando comparas el tamaño es importante compararlo con los conectores puestos. Porque claro, igual, bueno, aquí he puesto un cuadrito y como veis, el tamaño aumenta casi al doble. ¿Vale? ¿Qué significa esto en la práctica? Pues situaciones como esta. Esto es una caja de registro de 100% que os habéis encontrado 1000 veces y es de entrar a no entrar. ¿Vale? Bueno, pues ahí está. Eso es el valor que le queráis dar. ¿Vale? Eso también no hay discusión. Se coge la regla y se mide. En este caso gana la clema, es su punto fuerte sin duda. El F es el que más ocupa y QICoas pues, está ahí en el medio. Vale, esta es la parte un poco que más me ha costado simplificar. ¿Cómo hacemos para que yo os diga que el comportamiento de QICoas en RF es mejor o tan bueno como el F, por ejemplo, y me creáis, ¿vale? Y encima que lo podáis medir vosotros. Pues es complicado, ¿no? Porque hace falta instrumental, hace falta un analizador de redes, incluso teniendo un analizador de redes tienes que ser capaz de distinguir, de separar lo que mides de la conexión del propio aparato que la lleva. Bueno, pues una guerra en la que no vamos a entrar, ni podemos, ni tiene. Entonces yo he hecho una aproximación
Vamos a ver, bueno, me explico y a ver si os sirve. Vale. Lo que hago es partir de una situación ideal, me voy a basar en la impedancia, ¿vale? Lo ideal en vuestra instalación es que la impedancia sea igual en toda la instalación. Tú tienes tu señal que se reparte por los cables, pasa por los distribuidores, los aparatos, y la señal tiene que ver siempre la misma impedancia. Eso es lo ideal. Eso está claro. En este caso trabajamos con 75 ohmios y lo ideal es que desde la entrada de la antena hasta abajo, o bueno, el tipo de instalación que sea, que vea siempre 75 ohmios, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, sin entrar en más detalles, los cambios de impedancia causan pérdidas y reflexiones. Es decir, de la situación ideal en la que tenemos nuestra señal perfecta que viaja sola por el cable, cuando atraviesa un cambio de impedancia, lo que pasa es, para empezar, no pasa toda la señal, hay una pérdida de energía y se producen reflexiones, con lo cual, en definitiva, tenemos menos señal y encima tenemos cosas por ahí dando vueltas junto con esta señal. Sin entrar en más detalles. Es decir, no queremos cambios de impedancia, es lo que os quería decir. Vale. Aunque habéis visto antes en la diapositiva anterior que he puesto ahí las fórmulas, joder, la impedancia, aquí para allá. En el caso del coaxial, la geometría es muy sencilla. Si cortamos un coaxial, veis que es el alma, es un punto en el medio, y un conductor que lo rodea. ¿Vale? Entonces, la impedancia la podemos sacar con esa fórmula, es un modelo muy sencillo. Yo os he puesto esta página aquí, hay un montón. A mí me gusta esta, pues es muy limpito y no hay muchos pop-ups de estos que se abren y tal. Y ya veis, aquí metes los valores típicos de un cable, 1,13, 4,8, 1,4 y te sale 73,3 ohmios. Bueno, podéis jugar con estos valores cogiendo las características de cualquier fabricante y podéis bueno, pues saber bueno, pues metiendo dos variables, saber la tercera, bueno, o un cable desconocido, lo que sea. Pero lo que quiero que os quedéis es que lo que vamos a hacer es usar este criterio de la forma tan peculiar que tiene el coaxial, que es muy sencilla, es un puntito con un círculo que lo envuelve, para valorar cómo de buena es una conexión. ¿Vale? Si la conexión es buena, se parecerá a esa que es el ideal. Cuanto menos se parezca a ese dibujo que os he presentado ahí, intuimos que es peor. Obviamente con esta simplificación no podemos sacar un valor absoluto de cuánto peor, pero quedaros un poco con la idea, nos va a servir para calificar en este es mejor, este es peor y este está detrás. ¿Vale? O al menos eso es lo que he pretendido. Y sin instrumentos. Vale. Lo que os decía antes, vamos a usar cuánto difiere de la forma ideal para valorar la conexión de RF. ¿Vale? Entonces, lo que he hecho es he dibujado una barra de, bueno, pues de colores también, que viene muy, bueno, es como muy visual. Entonces, aquí os he representado la conexión ideal sería, bueno, pues el dibujo que os acabo de dibujar, el puntito con el círculo que lo rodea. Por ahí, por la derecha puede venir una señal. Al otro lado espera otro dispositivo que tiene la misma forma ideal, o sea, 75 ohmios en este caso, 75 ohmios en este caso, y en el medio he dibujado ahí con una rayita lo que sería una conexión, en este caso ideal. ¿Vale? Veis que las tres son iguales, entonces viene la señal y no se ha enterado. Ha pasado y no ha visto ningún cambio de impedancia, con lo cual, perfecto, la transferencia de energía completa, no hay ningún problema. Entonces, nos quedamos con que eso es a lo que tenemos que aspirar. ¿Vale? Por otro lado tenemos la conexión horrible, le he llamado mala, lo que queráis, y no es otra cosa que un empalme. Seguro que os lo encontráis todavía, porque el usuario al final no tiene por qué saber de radiofrecuencia y necesita una toma para una tele que está ahí y le hace un churro y bueno, y si tiene señal fuerte, pues yo veo algunos canales y tal. Bueno, pero os lo quiero enseñar como muestra de lo que no hay que hacer. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Lo mismo, si la señal viene, por ejemplo, de derecha a izquierda, pues viene la señal por gusto cable perfectamente, impedancia perfecta, llega ahí y ¿eso qué es? Bueno, pues no sabemos, o sea, 200, 400, ni idea, ¿vale? Pero hay un cambio de impedancia. ¿Qué causa eso? Lo que hemos dicho, pérdidas y reflexiones. Al otro lado ya tenemos una señal que es peor y tenemos encima por el cable viajando unas señales que no queremos para nada. ¿Vale? Esta es nuestra regla de medir. Entonces, lo que vamos a intentar es colocar en esta escala
los tres sistemas, y en base a su forma vamos a intentar calificarlos. La conexión F, ¿vale? El conector F bien apretado mantiene muy bien la Z, la impedancia. Y cuando digo lo de bien apretado es porque me vais a oír repetirlo varias veces en el webinar, porque es importante, porque damos por hecho que está bien, pero el conector F cuando está flojo es que es otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dar por hecho que se instala y queda bien apretado. Que os he hecho un dibujito para que veáis el por qué lo vamos a considerar bueno, como un buen elemento de RF. Veis aquí el conector, le he hecho un corte de sección para que veáis que, lógicamente, una vez más, la señal viene por la derecha, viene por el cable, va viendo la impedancia, la forma, esa que hemos dicho como perfecta, va, y hasta que se acaba el cable es perfecto. Cuando se acaba el cable y pasa a la hembra, bueno, pues ya hay un pequeño cambio, ¿veis? ¿Vale? Os he hecho aquí, esto es un corte de un conector F real, este mismo, bueno, pues lo corté y lo pulí, ¿no? Como este, y veis que es el alma, que se ve en circulito, más un cuadrado. Ese cuadrado es la pinza, ¿vale? Al final los F hembra no es otra cosa que una pinza metálica que abraza el alma del cable. Entonces, la calidad de la conexión de una conexión F, en su mayoría, depende de la calidad de esa pinza, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay, pues como todo, hay tantas pinzas como marcas de conectores, y bueno, pero en general podemos decir que el conector F, la conexión F, es una buena conexión que mantiene la impedancia razonablemente bien, ¿vale? La he puesto aquí hacia la izquierda, en la zona verde, en la zona noble, ¿vale? Y ahora vamos a ver QuickOS. QuickOS está diseñado de manera que mantiene la Z hasta el interior del aparato. Esto quiere decir, realmente no es que mantenga la Z QuickOS, es que QuickOS lleva el cable hasta el interior del aparato. Y recordad que el cable es lo más ideal que tenemos. Es decir, la conexión va a ser tan buena como sea vuestro cable. ¿Vale? Aquí os pongo una parte del diseño con un corte y se ve claramente. Traspasa el botón, que veis que, bueno, ya habéis visto que es un botón, que lo único que hace es presionar el cable para evitar que se salga. Luego tiene la otra sección, que es la parte de contacto eléctrico, que es la que envuelve esa malla y bueno, y lo abraza para el blindaje y todas estas cosas. Entonces, como veis, cuando acaba el cable ya está en el interior del aparato. Con lo cual, la impedancia, en principio, no vamos a entrar a discutir si es mejor o peor que el F, pero vamos a poner los dos en la zona verde, ¿vale? Aquí os he hecho un corte real, visto desde dentro del aparato, así llega el cable. O sea, como digo, la calidad de vuestra conexión va a ser la calidad de vuestro cable prácticamente, ¿vale? Ahí está, los dos lo pongo en la zona verde. La clema. No tengo nada en contra de la clema, pero es que realmente no sale bien parada. En fin, lo vais a ir viendo, ¿vale? No mantiene bien la Z. ¿Por qué? Si os fijáis, aquí, en esta zona de aquí, cuando se acaba la malla, ahí bueno, pues depende cómo hayas pelado, ahí tienes unos milímetros en los que la forma de la sección esta el corte ese que estamos haciendo para determinar si la impedancia es buena o no, ya no es un alma que le rodea un círculo continuo 360 grados, sino que son dos mitades, se ve claramente. La parte inferior que hace de bañera y la tapa, ¿vale? Luego eso hace contacto eléctrico por ahí de una manera dispersa, pero bueno, ese es el corte que vemos. Que no es otra cosa que eso. En el otro lado, este es un corte frontal, esto es una visión frontal de la entrada de la clema, pero haceros a la idea de que en el otro lado, donde lo que estoy marcando aquí, es lo mismo. ¿Vale? Veis claramente que no hay continuidad alrededor del cable. ¿Vale? Entonces, como consecuencia, lo ponemos, bueno, pues mira, no sabía muy bien si ponerlo en la zona roja o en la zona intermedia, pero bueno, claramente lo que quería era distinguirlo y dejarlo por debajo de... O sea, no se puede comparar ni con el F ni con QuickOS. ¿Vale? Bueno, mira, aquí está la gráfica, lo he puesto así. No sé si se habrá entendido, bueno, pues es lo que he podido hacer para que vosotros podáis valorar
si una conexión es buena en RF o no. ¿Vale? Vamos con otro melón más gordo. Este es el apantallamiento. Vamos a ver. He puesto aquí una simplificación. Simplificación. ¿Por qué he puesto simplificación? Pues mira, pues creo que tengo por aquí. Mira, se verá. Este libro tiene 460 páginas y es todo de blindaje de cables coaxiales. Bueno, cuando digo simplificación me refiero a que en una frase es imposible pues reflejar todo lo que hay detrás de un blindaje, ¿vale? Pero bueno, es lo que pretendo la simplificación, es que nos sirva de herramienta para poder calificar, como hemos hecho con la impedancia, dónde está en esta escala que nos hemos inventado, dónde está el F, la clema y Quicoas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que digo? El blindaje está relacionado con el confinamiento de los campos que rodean a la señal eléctrica. ¿Esto qué es? Sin entrar en mucho lío. La señal eléctrica que veis que viaja por el alma del cable coaxial no viaja sola, ¿vale? Viaja acompañado con un campo electromagnético, como si llevara unas velas, ¿vale? Se propaga por todo el cable, por todos los dispositivos, pero no son los electrones que van por el cobre, sino lo que digo, le acompaña un campo. Entonces, en la medida que ese campo esté confinado dentro del cable coaxial o del dispositivo que sea, pues eso es que tiene un buen blindaje. Cuando haya una abertura por ahí, el campo se escapa. Y bueno, y es recíproco. Si hay un campo rodeando a vuestro cable y hay una abertura, pues entrará en modo de interferencia, ¿vale? O sea, es así. Lo he representado aquí. A la izquierda, un campo confinado es buen blindaje, que sería el perfecto, un cable coaxial cortado con pues un conductor sólido que le rodea, ¿vale? Cuanto más sólido sea, por eso el número de malla, los hilos de la malla y todo eso se interviene en el blindaje. Y en el otro lado he puesto como representante de mal blindaje, pues he aprovechado el dibujo de la clema porque veréis que es que realmente en esa zona es que el blindaje es malo. ¿Vale? Hay dos aberturas y eso es lo peor que puede haber para el blindaje, ¿vale? Entonces, repetimos un poco la jugada. Conexión F. El F bien apretado mantiene bien el campo confinado. Buen blindaje. Bueno, ¿por qué digo lo de bien apretado? Aquí he cogido un F, bueno, lo he conectado en una hembra, lo he cortado y he hecho un zoom, ¿vale? Para que lo veáis ahí. Si os fijáis, donde pongo contacto, en esta zona de aquí, esto es la hembra, se ven aquí los hilos de la rosca, que toca directamente con el casquillo del conector F. Es decir, el campo, si veis el alma que atraviesa por dentro, el campo está totalmente confinado por el conductor. El conductor de la derecha que besa a la hembra y hay conductividad en los 360 grados que lo rodean. Eso es un buen blindaje. Si os fijáis aquí, la cabeza de la tuerca no haría nada. O sea, hace presión y mantiene los dos juntos, pero podría ser podría ser aislante, exagerando, pero bueno, para que entendáis. Entonces, en estas condiciones del conector F bien apretado, el F tiene un buen blindaje, ¿vale? Entonces lo ponemos en nuestra escala hacia la zona de buen blindaje. El F flojo. Esto directamente no, lo vamos a ver luego, pero os voy a explicar primero por qué no, que lo veáis y luego vamos a hacer el experimento. Lo mismo que antes, lo único que he hecho es sobre ese F le he quitado un cuarto de vuelta, no más. He hecho zoom ahí y ya veis, ¿qué ha pasado ahí? Pues que ya no hay continuidad entre el casquillo que lleva el cable y la hembra. Entonces, ¿qué pasa? Que las corrientes que viajan por el conductor que rodea al alma ya no pueden pasar de aquí a aquí directamente, sino que tienen que subir por la tuerca, bajar por los hilos, volver aquí. Y no es tanto el problema. El problema es que el contacto entre la tuerca y el casquillo es solo en 2 puntos, no es 360 grados. Cuando vosotros hacéis un F flojo, cuando hacéis un F flojo, lo hacéis así y bascula, eso es que toca solo en un par de puntos. Y eso, lo creáis o no, lo vais a ver luego, mata el blindaje. Es suficiente para que no es que se rompe un dB, es dramático, ¿vale? Entonces, sin ningún paliativo lo vamos a poner en la zona mala.
Muchos estaréis diciendo ahora, joder, pues yo un montón de veces me encuentro los conectores así. Pues es así. Y la señal, la rotura de impedancia no es tanta, porque es muy poquito, y no tiene efecto sobre la señal. O sea, tú estás viendo con el medidor de campo tu señal, joder, pues no se me yo hago así, no se me degrada el MER ni nada, o no lo veo, está ahí bailando una décima, no sé qué. Bueno, eso no es el problema. El problema es de cara al blindaje. Si tú tienes una interferencia, pues en lugar de atenuarla, no sé, me lo invento, 70 dB, la estás atenuando 50. ¿Es suficiente para que te haga daño? Pues depende. Si tienes señales pequeñas, si tienes señales útiles de 70 microvoltios, pues seguramente no. Pero como vendas el límite y te esté entrando, tengas igual una señal jodida de 37 de microvoltio que se ve, encima viene así y tal, como entre una interferencia grande, pues la acabas de matar. Puedes, ¿vale? Entonces, por eso, los cables, conectores F siempre vienen apretados, ¿eh? Y si no, que sepáis que os puede entrar una interferencia que os puede causar un problema o no. Vale, lo pongo a la zona mala. Esto es un poco parecido, ¿qué pasa con QuickOS? Parecido a lo que os explicaba por la impedancia. Por cómo está hecho y por cómo metemos el cable hasta el interior del aparato, no hay aberturas. No hay aberturas. La abertura está dentro del aparato ya. ¿Vale? Entonces el campo está perfectamente confinado, no escapa y es un muy buen blindaje. ¿Vale? Y luego lo demostraremos. Bueno, aquí os pongo la misma foto de antes, pero bueno, lo mismo. Ya veis que cuando se acaba el cable ya está dentro. Esto que estamos viendo es como si fuéramos nosotros los componentes y veríamos el cable que entra, ¿vale? Bueno, pues eso, califico aquí el QuickOS, no voy a entrar en si es mejor o peor que el F, lo ponemos juntito en el lado bueno. Y la clema, no, es que no hay ninguna duda. La clema, veis, os he marcado aquí con unas rayas punteadas. Toda esa abertura, es que eso, desde el punto de vista de blindaje, es, bueno, pues no sé, si sería... ¿Qué no tienes que hacer para estropear o sea, para tener un buen blindaje? Pues tenéis que hacer esto. Y es lo que tenemos, es lo que hay. Vale. Simulación. Sigo con el blindaje, ¿eh? Dentro de las tareas de desarrollo, pues, bueno, pues se hacen muchos prototipos, se hacen muchas medidas. Y otra cosa a la que se suele recurrir es a la simulación electromagnética, para confirmar un poco que las ideas y la teoría y lo que estás midiendo, bueno, pues que se confirma, pues antes de ir a la fabricación, de hacer los moldes y hacer las inversiones, pues bueno, suele ser saludable, si se puede, hacer una simulación para, bueno, pues ver que no hay ningún susto por ahí, ¿no? Y nosotros hemos hecho unas simulaciones. ¿Vale? Para eso, bueno, hemos contado con la colaboración de Sharen, que es una ingeniería y consultoría con un montón de años de experiencia en simulación electromagnética. Y bueno, nos ha dado una serie de resultados que son muy gráficos, os los voy a presentar rápidamente, ¿no? Aquí veis, esto representa las corrientes de RF que, como veis, dos puntitos allí, esos puntitos rojos están dentro, es un poco lo mismo. La corriente está donde tiene que estar, está confinada dentro del equipo. Si viéramos corrientes circulando por aquí, por el chasis, si esto azul no fuera azul, sino que fuera rojo, tal, quiere decir que circulan corrientes por el chasis que sus campos no están confinados y estaría radiando, ¿vale? Esto es lo mismo que os estoy contando con un corte de una vista de sección que veis aquí, esos colores que veis ahí es el campo que rodea a las corrientes y como veis está todo confinado primero dentro del cable, por supuesto, y luego ya dentro del equipo, que bueno, que ya entonces el blindaje depende de lo bien que esté cerrado el equipo, sellado, aberturas de ventilación y estas cosas, en el caso de que las tuviera. Este es más gráfico aún, ¿vale? Porque esto ya estamos midiendo el campo que se escapa, ¿vale? Lo que radia la señal que hay dentro, en este caso es un elemento pasivo, metemos una señal por el cable y cuánto se escapa de ahí, ¿vale? Que es lo mismo, el blindaje es lo mismo que cuánto me veo yo, cuánto se ve el equipo afectado por una señal, un campo radiado que le afecte. Entonces, como veis ahí, la clema, bueno, simplemente el rojo ya te indica un nivel de 70, la unidad no la pone, supongo que será de dB microvoltio metro, pero bueno, es una indicación del nivel de campo que se escapa. Y comparado con QuickOS, que bueno, pues en la escala pues lo vemos 20 o 30 dB por debajo, ¿vale?
Vale, bueno, diréis, sí, va una simulación. Simulación se puede trampear, lo que queráis. Bueno, son simulaciones muy serias y es así. De todas formas, obviamente, todo eso luego hay que confirmarlo. Y esta es una medida real de laboratorio, ¿vale? Cuando digo laboratorio, es un laboratorio externo, ¿eh? Para medir el blindaje hace falta equipamiento muy caro y hace falta una instalación muy precisa y tal. Y entonces vosotros sabéis que los equipos pasivos, bueno, si vienen marcados normalmente vienen marcados como clase A, que es una indicación del nivel de blindaje que exige la norma, en este caso es la 50083-2, que es la norma a la que remite, igual si os sonará porque la habréis leído también en la ICT, en capítulo por ahí al final, dice los pasivos tienen que cumplir con la norma, en particular esta, ¿no? ¿Y eso cómo nos afecta? Bueno, pues la norma en la banda de televisión, que marcaba ahí con una franja un poco como anaranjada, son 75 dB, ¿vale? Pues la curva azul que veis ahí, ese es el dispositivo este que hemos mandado a medir y está 15 dB mejor, o sea, está en torno a 90 dB, ¿vale? Con lo cual, no es que, bueno, o sea, cumplimos de sobra, ¿vale? O sea, es en exceso. Lo que pasa es que la categoría máxima de los dispositivos pasivos es clase A. Entonces, bueno, pues nosotros somos clase A más 15, ¿vale? Pero ojo, que en satélite, fijaros que el límite son 55 dB y nosotros estamos en 85 aproximadamente, con lo cual el blindaje es muy superior, ¿vale? Esto es una medida real. Vale. ¿Qué he puesto aquí? Medidas caseras, ¿vale? Lo que os decía antes, digo, bueno, sí, todo eso que nos has contado no lo tenemos que creer porque lo dices tú. Bueno, pues no, voy a intentar que lo podáis comprobar vosotros también, ¿vale? Entonces, como os decía, medir el blindaje y obtener valores absolutos, es decir, este equipo tiene un blindaje de 75, de 87, de lo que sea, es caro, es difícil, bueno, y requiere equipamiento especial. Pero hacer medidas relativas nos permite comparar y, bueno, es una cosa que podemos hacer. ¿Qué me refiero con hacer medidas relativas? Sí podemos decir, este equipo es 20 dB mejor que este, o este es 30 dB más, o lo que sea. No sabemos dónde estamos, no sabemos si uno es 80 y el otro es 60, o si es 40 y el otro es 60, pero sabemos que la diferencia es pues, 20 dB, 30, bueno, también la precisión será la que sea, como vais a ver ahora, ¿eh? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Vale? Yo he preparado un setup, lo veis aquí, os pongo el esquema, vale, aquí. Es un ensayo muy sencillito que bueno, pues tiene la precisión que tiene, que es lo que os he dicho. Es de banda estrecha, es decir, vamos a coger una frecuencia, vamos a generar una perturbación y se la vamos a aplicar a nuestro equipo y vamos a ver cuánto se cuela dentro. ¿Vale? Aquí veis. Cuando he puesto casera me refiero a, bueno, pues hecho con cosas que un instalador fácilmente puede tener. ¿Vale? Entonces, si empezamos por abajo a la derecha, pues veis, la fuente de interferencia es un modulador. En este caso hemos cogido el MDHD que tenía por aquí. Ese da un nivel un poco bajito, 80 de voltio para lo que queremos, para lo demás es más que suficiente. Entonces lo que he hecho es conectarlo a un amplificador, que es esto de aquí, y al final creo que le estaba sacando unos 105 o una cosa así, no me acuerdo muy bien, pero bueno, de ese orden, tampoco es crítico. Entonces le he puesto la frecuencia de donde iría la LTE, ahora bueno, la 702 megas aproximadamente, y le he conectado una sonda a campo cercano, esta como lupa que hay aquí, ¿vale? Esto, la sonda esta de campo cercano no es otra cosa que una especie de antenita pequeña. Esto se usa para depurar circuitos de compatibilidad electromagnética, rastrear donde tienes una interferencia o cosas así. Pero vamos, en esencia es como vosotros interpretarlo como que es una antena pequeña. La señal que estáis metiendo, que sacáis del amplificador, si lo conectáis ahí y genera un campo, bueno, que lógicamente cuanto más cerca esté de la propia sonda, pues más intenso es, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos con ese campo? Se lo acercamos a nuestro aparato que está conectado, el aparato ese, pues el splitter o lo que sea que veis ahí, que está conectado a un analizador de espectros, y el analizador de espectros en principio solo tiene que medir lo que hay dentro del aparato. Si medimos una interferencia es que se ha colado por algún lado. Eso es una falta de blindaje, ¿vale? Entonces, ¿todo esto para qué? Si yo repito la medida con un splitter F y mido un nivel X y repito la medida con la clema y mido 20 dB más, pues ya tengo un feeling de que el F es 20 dB mejor que la clema. ¿Vale? Con todas, bueno, es lo que es, medidas caseras y tal, pero lo que es innegable es que el blindaje de uno es 20, serán 24, o será en esa frecuencia, en esas situaciones, de ese orden, que es peor que uno es peor que el otro, ¿vale? No busquéis precisiones de 3 dB ni cosas así, pero para tener un feeling de lo bueno o malo que es, más que suficiente, ¿vale? Entonces yo lo iba a hacer en directo, pero al final, bueno, por problemas varios, lo he grabado aquí en vídeo y os lo voy a poner, ¿vale? No está editado ni nada, lo único que lo he acelerado un poco para que sea más corto, pero creo que eso al final es un minuto o algo así, o sea que lo vemos y lo voy comentando. Mirad. El primero que he hecho es Quicoas. Lo que hago es, esa cosa que he hecho en el analizador de espectro, es decirle que se quede con los picos, con el nivel más alto, para que cuando quite la sonda no baje el nivel otra vez. Entonces está grabando todo el rato, memorizando cuál es el nivel más alto. Lo que hago es, bueno, pues lisquear por ahí, meter por todos los sitios que he podido el campo perturbador y grabarlo, ¿vale? Eso es lo que se ha colado dentro de Quicoas. Congelo esa traza, grabo otra, bueno, ya veis ahora cómo está, al estar abierto el cable pesca todo, le pongo la clema, vale, y lo mismo, le digo que detecte el máximo, y fijaros, ¿vale? Es el mismo campo, el mismo nivel, todo igual. Lo que hago es rociarlo y bueno, por algún sitio se ha colado hasta ese nivel, la perturbación, ¿vale? Y ahora ahora lo mismo, guardo esa traza para poder comparar, activo otra traza y ahora voy a poner el F bien, creo que era el F bien apretado en este caso. Bueno, ahí veis un poquito por encima. Y ahora lo que hago es le quito dos vueltas, un cuarto, no me acuerdo cuánto. Lo dejé flojito, fijaros. El mismo, ¿eh? Ya habéis visto que no he hecho nada. Le he quitado media vuelta o algo así. Vale. Creo que se ha acabado. Sí, vale. Vale. Esta es la gráfica de los resultados que he medido. Es exactamente la misma, la memoricé en el USB y para comentarla más tranquilo. Entonces, vemos aquí cuatro trazas. La primera era, recordar aquí os he puesto, nivel de interferencia dentro del aparato. O sea, esto es el campo que le rodea, cuánto se ha colado dentro y me sale por mi cable, ¿vale? Entonces, aquí he medido, bueno, aunque no coinciden los colores, no sé por qué, pero bueno, marker 1 en torno a 24-25 de microvoltio, el conector F, el marker 2, o el marker 3, perdón, el marker 3 en torno a 30 de microvoltio, ¿vale? Sería este. Yo, como os digo, con este sistema, todo lo que esté, digamos, en 5 dB, no pretendo tener, es decir, no es un sistema lo suficientemente riguroso como para poder decir que tenemos precisiones de 3-4 dB, ¿vale? Entonces, esto para mí son primos hermanos, ¿eh? El F flojo, ahí no hay ninguna duda, se cuela por todos lados, igual que la clema, ¿vale? Es lo que habéis visto. Vale, entonces lo que os he comentado es que lo ibais a poder hacer vosotros. Yo creo que vosotros, la mayoría, tenéis un medidor de campo que tiene el modo analizador de espectro. Tenéis un modulador, que podéis tener por ahí, y amplificador, por supuesto. La sonda de campo cercano no tendréis, pero la sonda de campo cercano, como os he dicho, no es otra cosa que una espira. ¿Vale? Es una espira, lo que pasa es que en este caso está calibrada y cosas así, pero es que me da igual. Para hacer medidas relativas, entonces os podéis hacer eso. Mira, lo tengo aquí, os he hecho una foto. Esto es un conector F, se ve bien, conector F, y la espira que la tengo soldada ahí. No tiene más. Y se puede hacer exactamente, de hecho lo hice ayer y lo iba a preparar hoy, pero bueno, por temas varios, al final lo he hecho solo en vídeo.
pero funciona, no tengáis duda. Podéis replicar el mismo ensayo que he hecho yo, ¿vale? Y os animo a que lo hagáis. Vale. Bueno, mira, ya hemos acabado la sección de blindaje. Entonces, este es el resultado. Yo creo que es incontestable. Fijaros que no entro ni a discutir que si el Quickwas es mejor que el F o no, porque bueno, pero están en, ya habéis visto el valor absoluto de Quickwas que está en 90 dB. O sea que, bueno, eso es un dato. Y luego lo hemos demostrado. Vale. ¿Qué más? ¿Qué otra característica vamos a tocar? Versatilidad. Esta es un poco más... Bueno, voy a ir muy rápida. Sabéis que al final, andando cables de diferentes fabricantes, pues podéis encontrar un montón de cables que teóricamente son iguales, compatibles, pero bueno, al final estos son cables que tenía yo por aquí de diferentes fabricantes que son RG6 y fijaros, o sea, tenéis casi 0,8 milímetros de diferencia unos a otros, ¿no? Seguro que os ha pasado esto que voy a poner aquí ahora, porque el F luego también de unos a otros, bueno, pues tiene sus tolerancias, tiene, bueno, pues sí, tolerancia, sí, eso es, la rosca a veces tiene unas variaciones, depende de lo afilada que esté o no. Y unas décimas de más te puede pasar esto. Depende de la combinación que te pase. No sé si os ha pasado mucho o no, pero puede pasar. Si os coincide un conector F de un fabricante determinado, con un desgaste determinado, que tiene un diámetro interno determinado y os da la casualidad con un cable que es de los más gordos, pues os puede pasar, pues como pasa aquí, que no hay manera de roscarlo. Entonces, pues vamos a probar con este otro fabricante. Esas cosas seguro que os han pasado, ¿no? Os puede pasar lo contrario. Esto es menos grave porque se puede trampear, se puede engordar un poquito, pero vamos, puede pasar lo mismo, pero que os quede un poco flojo. Y que, bueno, o que se salga o que el contacto no sea bueno. ¿Vale? Bueno. A la clema no le pasa eso. La clema traga con todo. La clema apretas, pero claro, acordaos lo que os he dicho. Para mí eso no, la clema no lo tiene bien resuelto porque el peaje es aplastar el cable y deformarlo. Y ya hemos visto lo que supone. Deformas el cable, cambias la impedancia, en fin, lo estropeas. O sea, todos sabréis, usaréis la regla esta o intentáis no curvar con radios demasiado pequeños el cable coaxial. Perdón, ¿por qué? Precisamente para evitar eso. O sea, si tú tienes cuidado y haces unas cocas grandes y tal, para no deformar el cable, para no estropear la impedancia del cable, luego al final no vas a hacer eso y estropearlo. No lo queremos. Bueno, al menos yo lo interpreto así, ¿vale? Quickwas absorbe las variaciones de los cables sin deformarlos, ¿vale? ¿Por qué? O sea, Quickwas internamente tiene, ahí donde he marcado esas flechas, no se aprecia muy bien, pero tiene esos puntitos que salen son unas estrías longitudinales que precisamente por eso, al ser longitudinales y están en la dirección de inserción, aprietan, o sea, no dificulta mucho la entrada, porque es en el mismo sentido, pero la presión que ejerce está uniformemente repartida. Es decir, aunque tú metas un cable que es un poco más gordo de lo normal y te cueste un poco, tú finalmente lo metes. Quickwas le ha metido presión en todas esas líneas que veis ahí marcadas con la flecha, pero no lo ha deformado, ¿vale? Es decir, no ha sido en el otro extremo, como la clema que lo ha aplastado, ¿vale? No ha hecho un sándwich. Luego, en el otro sentido, en el sentido de cables más finos, Quickwas está optimizado para RG6, ¿vale? Admite RG59 también, pero yo, obviamente, el diámetro de un RG59 o cables similares que os podéis encontrar de 6 milímetros y cosas así, ya digo, lo admite, tú lo metes, pero yo os recomiendo que le deis una vuelta de cinta antes, que veis no sé si se ve aquí muy bien, cuando lo peléis, antes de peinar la malla hacia atrás, que le deis una vuelta de cinta para engordarlo artificialmente, aunque os va a funcionar igual que si no lo hacéis, va a empujar la malla contra el chasis y os va a mantener el blindaje. El blindaje va a ser el mismo. A pesar de un cable más fino, el blindaje va a ser el mismo.
¿vale? O sea, que siempre que podáis, tengáis, en fin, no queréis líos, y bueno, aunque, como digo, está pensado para RG6, pero si tenéis un apuro y lo necesitáis, pues podéis usar esta solución también. Entonces, bueno, aquí pues igual me lo discutís, pero bueno, yo lo veo así. QuickOS en este sentido es más versátil para los diámetros de los cables. ¿Vale? Conexión independiente. Bueno, a ver, en la clema, esto va contra la clema, claramente. En la clema la conexión es compartida con el cable adyacente. Es así. Es el peaje que paga la clema para reducir su tamaño. O sea, realmente la única virtud que hemos visto donde destaca la clema es en su pequeño tamaño, pero claro, es a base de compartir, digamos, la sujeción con el cable de al lado. No sé a vosotros, pero a mí eso particularmente me resulta bastante molesto. Tú quieres manipular un cable, levantas la tapa y el otro se te sale. Y desconectas no sé qué que no querías. Bueno, a mí, bueno, simplemente por la molestia de tener que andar sujetándolo mientras manipulas el otro, ¿no? A mí me parece un debe, digamos, ¿no? QuickOS no. QuickOS tiene conexión independiente y el F también tiene, no lo he puesto, pero bueno, lo pongo abajo con su puntito verde. Tiene conexión independiente y para mí es una ventaja. ¿Vale? Comodidad. Esto es el terreno más subjetivo, rápidamente. El F te castiga los dedos. Es mi opinión. En las instalaciones grandes puede ser una tortura. Como tengas que poner un montón de Fs y como encima de salga mayor tienes que quitar y volver a poner, pues la verdad que te machaca bastante los dedos, no son rotos. Sobre todo este tipo en particular que se usa mucho, ¿verdad? Que se usa mucho, es tan pequeño que se te clavan los dedos. Como tengas que hacer muchos, pues, bueno, pues lo que digo. Seguro los que lo habéis sufrido me entenderéis. La clema, pues como todo, depende del modelo y tal, no siempre resulta fácil de apretar, depende del diámetro del cable que estés apretando, a veces no a boca, a veces se pasa la rosca. Bueno, lo que está claro es que objetivamente, al margen de cuánto os moleste o no las otras dos cosas que he puesto, pulsar un botón es más cómodo. ¿Vale? Por eso para mí yo creo que es objetivo si decimos que QuickOS es más cómodo que los otros. ¿Vale? Y esta es la misma foto del principio, lo que pasa que ahora ya está explicada, ¿vale? Es un poco lo que sale, ¿vale? Accesorios. Ya hemos hecho la parte más dura, digamos, del webinar. Ahora con los accesorios. Rápidamente, al igual, esto es común para, independientemente del dispositivo que usemos, es conveniente cargar los puertos sin usar, ¿vale? Me he adelantado. ¿Por qué? Porque mejora la impedancia de los puertos usados. O sea, cuando se diseña un producto y se caracteriza y se dice que pierde tanto, gana, bueno, en este caso perder porque estamos hablando de pasivos, es con todas las medidas se hacen con todos los puertos cargados. ¿Vale? Si tú no le pones la carga a los puertos sin usar, hay desbalanceamientos y cosas, ¿no? O sea que siempre que se pueda, bueno, es recomendable ponerlo. ¿Vale? Y también en algo, aunque esto es más sutil, pero también al tapar, entenderéis que el orificio que queda sin usar, entendéis que es una abertura. Porque hemos dicho que las aberturas, cuando hay una abertura se escapa a los campos o, bueno, o te entran. Entonces, siempre que se pueda, hay que taparla. Aunque solo sea de tapón, hay que ponerla, ¿vale? O es recomendable ponerlo. El otro accesorio que os quería comentar es este, ¿vale? Este es muy interesante porque, bueno, no es que se vaya a usar todos los días, pero os puede sacar de un apuro si en una instalación os encontráis con un cable que no es vuestro, o un cable que es vuestro y está muy bien conectorizado con un conector que encima vale 5 euros y está crimpado con no sé qué, y no lo queréis cortar. Bueno, pues tenéis el adaptador este AQCF que os permite convertirlo en un F. Lo aprovecháis y ya está. ¿Qué decir de si os encontráis con un RG11 o un cable gordo conectorizado? Pues, ostras, que no admite QuickOS, pues lo podéis adaptar, ¿no? Esto me ha parecido un accesorio interesante que os puede sacar de algún apuro, ¿vale? Y esta es una novedad, el Power Extender. ¿Qué es esto?
Pues básicamente esto lo que te hace es, habéis visto que hemos puesto un botón aquí gris que pone PAU-Ext, ¿vale? Lo que hacemos es aprovechar ese puerto para convertir un repartidor en un PAU. Básicamente, este que está aquí, veis que es dorado, pero bueno, esto creo que es un prototipo. Esto estará disponible en junio, ¿vale? Internamente lo que tiene son 75 ohmios, con lo cual una vez que está montado, ya está, pues lo has convertido en un PAU y tienes una entrada, eso sí, acabada en F, eso sí, un peaje había que pagar, pero bueno, tú tienes tu bajante que según la ICT te obliga a terminarla cargada en un dispositivo, pum, pues la conectas ahí y ya está, ¿vale? Bueno, pues las ventajas de esto son lo que da versatilidad y bueno, pues te permite tener menos referencias, ¿vale? Guía de uso. Vale, aquí también vamos a ir, yo creo que bastante rápido, pero vais a entender el porqué de algunos de los consejos. Estas fotos que he puesto aquí en el medio, están numeradas, uno del pelado de tal, os sonarán porque si habéis visto el manual de usuario, están colgados ya en la web. Decimos unos pasos, pelas, sí, cortas, sí, haz esto, tal, pero no os decimos el porqué, os lo explico ahora. En algún caso es obvio, en otros casos es menos obvio y lo vais a entender. Perdón. Lo del pelado. Lo del pelado tiene relación, sobre todo el de la medida de 2 milímetros, tiene relación con el blindaje. Ahora esto lo he puesto al final porque ahora que hemos visto la parte de cómo funciona QuickCast a nivel de blindaje lo vais a entender mejor. Con esa foto, con ese corte que he puesto ahí, veis que eso permite, esa medida de pelado de 2 milímetros permite o garantiza, digamos, que la malla llegue hasta el final y eso acaba en forma de cuña y se mete entre digamos, la malla y el dieléctrico y hace cierra, digamos, 360 grados el contorno del alma, con lo cual el campo queda perfectamente confinado, ¿vale? Entonces, esa es un poco la intención de esa recomendación, ¿vale? ¿Qué pasa si pones, lo he exagerado, pones aquí un dieléctrico súper largo? ¿Qué pasa? Pues que veis aquí que la malla no llega hasta el final y el blindaje, pues igual ya no será de 90, pues no sé, pues peor, no sé, peor. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es pelarlo correctamente, metemos hasta el fondo y tenemos un blindaje garantizado, ¿vale? El alma es una recomendación, hemos puesto 6 milímetros, realmente si haces de 8 lo atraviesa y ya está, pero cuanto más largo sea, más fácil es que se te doble. Entonces, bueno, 6 milímetros es una medida que está muy bien. Bueno, mira, las últimas versiones de algunos de los modelos que igual tenéis no lo tienen, pero la siguiente versión que hemos sacado ya implementa un relieve en la parte de abajo para que sirva de guía. Si no todo el mundo vas a andar mirando el manual, ni mucho menos. Entonces, como tienes el dispositivo y no te acuerdas cómo era el pelado, le das la vuelta, lo comparas y mira, como este. Pues ya está, ahí lo tenéis. Vale, segunda recomendación. Esta no pierdo ni 2 segundos. Esto es como en todo, como en el F, como no me das el alma recta, pues se dobla, se troncha y aplastas el cable. ¿Vale? O sea, no hay mucho más. Tercera, vale. Esta, la cara interna, esto no sé si lo sabéis todos, supongo que sí. Muchos de los cables coaxiales, la cara interna de la lámina de cobre o del material que sea, es aislante. Unos sí, otros no. Yo diría que la mayoría sí, pero bueno, es un mundo, hay miles de referencias. Entonces, ante la duda, lo que nunca hay que hacer es echar la lámina hacia atrás encima de la malla, porque ¿veis la cara esta que queda aquí en la foto? Es aislante, con lo cual estaríamos aislando el contacto eléctrico con el chasis, con lo cual estaríamos estropeando el blindaje. La señal va a pasar. ¿Por qué? Porque siempre algún pelo de estos de la malla va a tocar. Entonces tú dices, pues si veo señal, bien, pero el blindaje te lo estás cargando, ¿vale? O sea, ante la duda, siempre o quitáis la cinta, ese pedazo, o bueno, yo lo que suelo hacer es, como veis aquí yo lo dejo en la longitud que lo cubre hasta que eso nunca hace mal. Vale, impide el contacto con el chasis. Bien, esto lo mismo, me da igual que estemos hablando de QuickOAS que de la clema, nunca hagáis esto. ¿Vale?
Bueno, introducir el cable. Bueno, pues esto no hay mucho más, lo que se ve ahí. Tal. No hace falta coger velocidad. Es que hemos visto gente que parecía que entraba a matar, así rápido. ¡Ras! No, es lo mejor. Más que nada es porque si haces eso, lo más probable es que no aciertes en el orificio y se doble el alma. Entonces, no hace falta. Realmente lo que espera ahí dentro es una especie de embudo en el cual el alma va a ir y va a ser canalizado hasta hacia la pinza, ¿vale? Entonces, lo mejor es meter el cable con suavidad hasta que abocan el embudo y si notáis algo de fuerza, movéis un poco y entra perfectamente. Eso lo vais a coger la mañana enseguida. Vale. Vale, y verificar que que la conexión es correcta. ¿Cómo hacemos esto? ¿Veis esa ventana? Nosotros ya la llamamos ventana. ¿Ves esa punta de flecha? No es otra cosa que un agujero por el cual tú puedes ver si la conexión está bien hecha o no. ¿Por qué? Se puede dar el caso de que, imagínate, tú metes el cable, que igual casualidad es de los más gordo, y has pasado el botón, pero no has metido hasta el final. ¿Cómo lo sabes? Pues aquí, como he puesto estos ojos aquí, mirando por la ventana. Si ves la malla, como se ve aquí, es que está bien. Si no ves la malla, es que le falta. Si ves el dieléctrico, pues es que le falta todavía. ¿Vale? Entonces, bueno, pues empujas más y ya está. No hay mucho más. Esta ventana, que sepáis, no rompe el blindaje, porque si os fijáis, está por encima. Por encima de. O sea, el campo está confinado en la parte de abajo de la malla. Es como si fuera una doble malla. La malla va justo por encima del dieléctrico, se peina hacia atrás, con lo cual ya tenemos doble, y luego es cuando hacemos el orificio. Eso no estropea el blindaje para nada, como ya habéis visto en los resultados. ¿Vale? Y esta era la explicación igual, esta era la menos evidente, que igual, bueno, pues, no sé, la gente decía, ¿qué ventana? Bueno, pues la ventana es para esto, ¿vale? Y bueno, pues ya está, hemos acabado.